Hola, ¿qué tal amigos? Hoy vamos a aprender dos técnicas para alcanzar el estado gamma. En el video anterior hablamos sobre los nuevos estados de conciencia. En el video anterior hablamos sobre que normalmente por todos es conocido los estados de conciencia desde el delta, el zeta, el teta, el alfa y el beta. Y en la mayoría de los libros que existen sobre eso, pues son los únicos estados que se conocen. Sin embargo, en recientes descubrimientos de hace 3, 4 años, se ha descubierto que no solamente existen esos estados, sino que hay más allá del beta, está el estado gamma, el estado hipergamma y el estado lambda. Y debajo del delta está el estado epsilon. Si tú no has visto ese video, te recomiendo verlo. Voy a dejar un enlace aquí abajo antes de que veas este video. Y pues bueno, eso fue lo que vimos en el video anterior, ¿cierto? Entonces, en el día de hoy vamos a hablar un poco más sobre el estado gamma y vamos a ver dos técnicas de cómo alcanzar ese estado. Entonces, bien, ¿para qué nosotros querríamos entrar a un estado gamma? Pues tiene muchos beneficios. Te voy a platicar solo algunos de ellos. En un estado gamma que se encuentra entre los 36 a los 44 hercios, la persona entra en un estado, en un sentido de conciencia de unidad. La persona se siente conectado con el todo. La sensación de separación se va desvaneciendo poco a poco y parece fundirse con el entorno, con las personas, con las cosas, los árboles, todo lo que hay a su alrededor. Hay una mejora cognitiva, hay un estado de supermemoria. Todo lo que estás viendo ahí normalmente llega a grabarse de forma mucho más fuerte, más profunda, con más retención que un estado normal. También es un estado de super alerta donde estás al mismo tiempo, puedes ser consciente de varias cosas que pasan a tu alrededor de forma simultánea. En un estado normal nomás puedes ser consciente de unas pocas cosas, pero en ese estado te haces hiperconsciente, por decirlo así. Incluso algunos servicios de inteligencia son agentes de capacitación para lograr el estado gamma en su personal, para que puedan hacer sus misiones y poder enseñarles varios idiomas y poderles enseñar artes marciales, ataque, y que sean, pues yo que sé, como super soldados. Aprendizaje súper rápido, memorización de un libro, super enfoque o hiperconcentración. ¿Te ha pasado que a veces tú estás, a mí me ha pasado mucho, por ejemplo, trabajando por internet? Cuando yo empezaba a trabajar por internet, me pasaba que me distraía mucho y pues como requiere una cierta disciplina porque eres tu propio jefe y nadie te está diciendo qué hacer. Entonces yo estaba ahí en la computadora, pero me salía una notificación aquí, otra en el celular, otra no sé qué, y me ponía a revisar y a revisar. Y al final, pues yo qué sé, tardaba 3 horas para hacer casi nada. Y entonces yo sentía que no me rendía el tiempo, y es que realmente era así. Conforme fui disciplinándome, aprendí a estar concentrado. Cuando ahora trabajo, apago celular, apago todo lo que me pueda hacer notificaciones, me encierro, trato de que nadie me moleste y alcanzo un estado de súper concentración donde lo que antes hacía en 3 horas, ahora lo puedo hacer, yo que sé, en 15 minutos. Entonces, esa es una de las cosas que puedes hacer en ese estado gamma. Te hiperconcentras y tu productividad aumenta, no sé, un 300 o un 500%, no sé, nunca lo he medido, pero o sea, una cosa espectacular. El estado gamma es un antidepresivo natural y sin embargo, aunque estás súper con el cerebro trabajando a un nivel muy alto, la persona se mantiene tranquila. No es un estado de estrés, es un estado de tranquilidad. Incluso su sistema biológico no está en modo de lucha o huida, sino que está en un estado de seguridad, de que todo está bien, ¿no? Hay una intuición consciente. Normalmente, tal vez alguna vez te ha pasado que estás, yo que sé, en la ducha, te estás bañando, o estás muy relajado, sentado en un parque, o de repente acostado, o no sé, estás en un estado y de repente te llega una intuición. Y te viene una idea, y si no la apuntas en ese momento, después ya no puedes alcanzar esa idea. ¿Alguna vez te ha pasado algo así? Bien, pues esa intuición llega cuando de repente alcanzamos estados así, pero de una forma, digamos, no voluntaria, sino que llega de repente. Pues bien, estar en estado gamma es una forma de casi forzar la intuición.
porque en ese estado te llega, estás más receptivo a la información del subconsciente, a la información que viene del campo de la energía universal, de la cual ya hemos hablado en videos anteriores. Y en ese estado también, está relacionado con estados profundos de sanación. En ese estado las personas pueden lograr cierta sanación e incluso tu metabolismo trabaja de una forma mucho más rápida. Ahora bien, ¿cómo se consigue entrar en ese estado? Después de haberte platicado todos estos beneficios, obviamente te estarás preguntando, ¿y cómo rayos podemos entrar en ese estado? Bien, entonces te dije, voy a darte 2 técnicas. Solamente un poco antes quiero explicarte un poco más cómo funciona esto del estado gamma. Ya vimos sus beneficios. Las ondas del estado gamma se originan en el tálamo y desde ese lugar que está en medio del cerebro, justo arriba de la columna vertebral, esas ondas se disparan desde el tálamo y van a la parte frontal y posterior del cerebro y de nuevo al frente del cerebro a una velocidad de 40 veces por segundo. 40 veces por segundo. Hay una comparación que hace Greg Braden que me gusta mucho, que lo compara con un colibrí. Las alas de un colibrí aletean a una velocidad más o menos de 50 veces por segundo. Aquí te pongo la imagen de un colibrí aleteando y verás que son tan rápidas que ni siquiera podemos ver, ni siquiera sería contar el aleteo del colibrí, pues en gamma tu cerebro está actuando un poco a esa velocidad, casi a 50, en 44 veces por segundo. Imagínate, en un segundo 44 veces, es muy rápido. Es una cosa muy interesante porque produce una onda de barrido. No solamente esas ondas no solamente van hacia adelante o van hacia atrás, sino que van en toda dirección y regresan una y otra vez, barriendo todos los lóbulos del cerebro. Es por eso que se llama una onda cerebral unificadora. Cuando las personas están en gamma se sienten menos separadas y se sienten unificadas. También se ha visto que cuando una persona está en gamma se ilumina la parte frontal del cerebro y que esa parte que se ilumina en ese momento es también la parte que se ilumina cuando una persona normalmente es consciente del presente. Cuando una persona está en el presente completamente, atento a la hora, al aquí y a la hora, se ilumina la misma parte que cuando están en gamma. Pues es por eso que las personas cuando están en gamma se sienten así. O sea, como si estuvieran, por decirlo un poco poéticamente, si estuvieran disfrutando un minuto de la eternidad, ¿no? O si estuvieran palpando un poco esa eternidad donde no hay preocupación por el futuro, no hay culpabilidad por el pasado, o no hay ansiedad por esos tiempos, solamente está el presente, completo enfoque. Entonces, ¿cómo vamos a alcanzar ese estado? Te voy a enseñar 2 formas. La primera forma es la compasión. Se dice que cuando una persona siente verdadera compasión, alcanza un estado gamma. Pero, ¿qué es la compasión? Fíjate, normalmente cuando escuchamos el término de compasión pensamos en un sentimiento de lástima, pero no es eso lo que quiero decir. La compasión, tal y como lo manejan los budistas, es diferente y lo voy a explicar fácilmente. Consiste en 4 etapas para llegar a ese estado de compasión del que se habla y en el cual tú puedes alcanzar el estado gamma. El paso 1 es la simpatía. La simpatía es cuando tú sientes simpatía por una persona, digamos esa persona te cae bien, te pones un poco en los zapatos de la persona, pero no todavía al nivel de que tú sientes su alegría o su dolor, ¿no? Simplemente simpatía. Entonces, después de sentir simpatía, viene el siguiente paso, que es sentir la empatía. La empatía es todavía un sentimiento de conexión más poderoso, donde la persona es capaz de sentir la felicidad o el dolor del otro. Seguramente alguna vez te habrá pasado eso, que ves a una persona sufriendo y tú sientes ese sufrimiento y lo sientes como si fuera parte tuyo. Se ha comprobado que, por ejemplo, cuando a una persona le está pasando eso, por ejemplo, un médico está viendo a un paciente y siente empatía, o una madre está viendo a su hijo sufrir, normalmente se activan las mismas partes del cerebro que la persona que sufre, se activan en la persona que está siendo el observador. Se activan las mismas partes, entonces realmente lo estás sintiendo. Ahora bien, aunque se activan las mismas partes, se activan
en un estado menor, es decir, se activa la misma parte de dolor, pero menor que el que realmente lo está sufriendo. Entonces, esa es la empatía. Entonces, imagínate, la persona siente simpatía, luego empatía, se empatiza con la persona, y luego entonces viene la compasión. La compasión es un estado donde la persona siente el dolor del otro, pero sin juzgar. No hay juicio. No está juzgando si es bueno o no está juzgando si es malo, si está bien o está mal, porque te habrá pasado, ¿no es cierto? Que a veces, imagínate que una persona, yo creo, no sé, se cae de la bicicleta, entonces, uy, qué dolor, ¿cómo le habrá dolido? Pero es que, ¿por qué no se pone el casco? No sé, algo así, ¿no? O estás viendo cómo unas personas se han muerto en un accidente. Ay, qué feo que se te muera así un familiar en un accidente, pero es que porque iban borrachos, o no sé, algo así. Es decir, muchas veces cuando estás sintiendo esa empatía, todavía una parte de tu cerebro está juzgando, es bueno, es malo, se lo merecía, no se lo merecía, etcétera, etcétera, etcétera. En ese estado de compasión budista, bueno, en ese estado tal como lo dicen, como lo tratan de expresar los budistas, es un estado donde eres empático con el dolor de esa persona, pero no hay juicio. No hay ni bien ni mal, ni estuvo bien ni estuvo mal, no hay, simplemente se acepta tal como es. Y esto es muy interesante porque justamente hablamos de que en un estado gamma hay una completa sincronía de los lóbulos del cerebro, de los hemisferios. Entonces, justamente es eso, cuando una persona está juzgando, normalmente hay una desincronía, ¿no? Entonces, no están trabajando más su izquierdo ni trabajando más su derecho, sino los dos al tiempo. Están completamente enfocados en eso, aceptando el dolor. Y el cuarto paso de esa compasión sería: una parte de tu mente está enfocada en una posibilidad mejor para esa persona. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, imagínate persona que está sufriendo, te empatizas. Cuando hay una empatía también es porque hay un sentimiento de amor, ¿no?, hacia la persona. Entonces, sientes esa empatía, ese amor, y no lo juzgas. Pero mientras no lo juzgas, estás actuando porque también estás enfocado en una alternativa mejor para esa persona. En este caso, imagínate que alguien se cayó y se quebró la pierna, por decirlo así. Entonces, tú lo ves, te empatizas, dices, wow, le está doliendo, sientes esa empatía por esa persona, sin juzgar. Simplemente lo aceptas tal cual y estás pensando en cómo ayudar a esa persona, en si le vas a enderezar la pierna, si le vas a vendar, si lo vas a llevar a un hospital, no sé. Estás pensando en algo mejor para esa persona. Y esa es la compasión tal y como la define el budismo, y es la compasión que se necesita para entrar en un estado gamma. Entonces, cuando la persona siente esa compasión, se unifica, está hiperconcentrado, y además fíjate que es muy interesante porque en un estado compasivo real la persona está con un cerebro trabajando al 100% y podría ayudar mucho mejor a la persona que está necesitando su ayuda, ¿de acuerdo? Entonces ese es una, sentir ese tipo de compasión. Y el 2, para aumentar todavía esta producción de gamma, te voy a dejar para que hagas en tu casa una meditación. Es una meditación muy muy buena, que la primera vez que yo la hice me pasaron cosas increíbles. Una de esas fue que cuando dormí, casi durante todo el sueño me la pasé volando. No era un sueño lúcido, no era un viaje astral, porque pues yo he hecho eso varias veces y sé cuál es la diferencia. Era un sueño simplemente, pero en ese sueño yo me la pasaba volando y había aprendido a volar y sabía cómo hacerlo. Y volaba y volaba y volaba, y fue una noche increíble. Me la pasé de maravilla en el mundo de los sueños. Y bueno, fue la primera vez que hice la meditación. Después ya la he hecho varias veces y me han pasado otras cosas igualmente maravillosas de sanación, etc. Y bueno, te la quiero compartir aquí. Esta meditación también la he aprendido de Greg Braden. Te recomiendo que veas la serie de Eslabones Perdidos de él. Está muy buena y bueno, ahí es donde la aprendí y la puse en práctica. Esa meditación consiste en una sintonización de tu cerebro con tu corazón. Más adelante hablaré más acerca del corazón, los nuevos descubrimientos del corazón. Así rápido te digo nada más, han descubierto que el corazón es como otro cerebro, que tiene neuronas y muchas cosas muy interesantes.
pero para eso se necesita un video aparte. Pero bueno, la cosa es que cuando tú sintonizas el cerebro y el corazón, entras en ese estado de unidad, ¿no? ¿Y cómo se hace eso? Una forma de hacerlo es, paso 1, te sientas, te pones en un lugar donde nadie te vaya a molestar, estás cómodo en un sillón, en el piso, no sé, un lugar donde vas a meditar, ¿no? En ese estado respiras profundo, respiras muy profundo, la respiración abdominal que le llaman, y después de ya tener unas 4 o 5 respiraciones profundas, vas a tocar tu corazón y vas a poner atención al latido de tu corazón hasta que lo sientas, hasta que escuches el latido, y pon atención durante 1 o 2 minutos a tu corazón, cómo palpita tu corazón, ¿okay? Para sintonizarte con ese corazón. Ya, mientras vas haciendo eso, ya cuando estés escuchando bien al corazón, vas a pensar una afirmación: yo estoy sano, yo estoy salvo, yo estoy protegido. Esto es muy importante porque cuando el cerebro sabe que está a salvo, que no hay peligro, entonces entra en un estado diferente a como si estuviera en peligro, si estuviera en un estado de lucha o de huida. Entonces nos permite una relajación profunda, nos permite un estado mucho mejor de conciencia, ¿ok? Entonces por eso es importante que afirmes y te imagines: yo estoy a salvo, yo estoy protegido. Bien, y ya que has hecho eso, respirar profundo, sentir tu corazón, saber y sentirte que estás a salvo, entonces vas a sentir compasión, amor o gratitud, ¿ok? Pero lo vas a sentir al máximo, lo más que puedas, ese amor, esa gratitud, esa compasión, tal y como lo acabo de explicar. Y en ese estado vas a encontrar el estado gamma. Entonces en ese estado tu tálamo va a empezar a mandar esas ondas que van a empezar a barrer todos tus lóbulos cerebrales, y está en conexión tu cerebro con tu corazón, y entras en ese estado de unidad, una sensación de bienestar, de que eres uno con el todo, de plenitud y tal. Entonces te dejo de tarea, haz esta meditación por favor, al menos hazlo 3 minutos, y me platicas qué sientes. Te pido de corazón, así como yo pues he hecho con mucho cariño este video para ti, para que te enteres de esto, yo te pido también con mucho cariño que me comentes debajo del video en los comentarios cómo fue la sensación que has tenido, qué experimentaste durante esta meditación. Incluso vamos a ir más allá, no solamente hazlo ahorita al terminar este video, sino te lo pido que hagas durante los siguientes 7 días, de 3 a 5 minutos como mínimo. Hazte esta meditación, ya sabes, comodidad, estar en un lugar cómodo, respirar profundo, sentir tu corazón, decir que estás, imaginar y sentir que estás seguro, y luego sentir el agradecimiento y la compasión, ¿de acuerdo? Entonces, hazlo así y me platicas cuáles son los resultados que vas a ir teniendo, qué sucede, cómo te has sentido, etc. Ojalá pues me ayudes con esos comentarios y hagas el ejercicio para que experimentes esta maravilla. Y si lo haces justo antes de dormir, yo te lo recomiendo porque tus sueños van a ser increíbles. Así es la experiencia que yo he tenido y otras personas que han hecho esto mismo, ¿de acuerdo? Bueno, espero que te haya gustado el video. Si te ha gustado, ya sabes, dale me gusta. Y bueno, esto de los estados cerebrales es algo que me fascina, así que voy a seguir investigando y más adelante quiero traerte videos de cómo producir el estado lambda, el hipergamma y el epsilon. Incluso pienso hacer algunas meditaciones donde nos vaya llevando hacia esos estados. Así que suscríbete al canal o suscríbete a la página aquí en Facebook para que puedas recibir una notificación cuando yo suba esos videos. Acuérdate que si estás en YouTube o en Facebook, para recibir las notificaciones hay que darle a la campanita para decirle, ¿sabes qué? Notifícame cada vez que esta persona saque un video, ¿de acuerdo? Porque así podrán llegarte esos videos de lo que te estoy hablando y que te los estoy compartiendo aquí. Bueno, nos vemos en los siguientes videos y recuerda, si quieres aprender a entrar en los otros estados, pues suscríbete a los cursos de Fundación Despertar. Un fuerte abrazo.